Esta increíble historia comienza en la escuela primaria de Springfield, donde vemos a Milhouse leyéndole un cuento a un niño, una versión del clásico Ricitos de Oro. Por otro lado, Bart le está leyendo a Riley un libro titulado Todos aman sus trabajos. Sin embargo, la niña no parece interesada en escucharlo, por lo que Bart le pide que cierre los ojos mientras él narra toda la historia, aunque advierte de antemano que probablemente será bastante aburrida. Al comenzar a leer las primeras páginas, se da cuenta de que, en efecto, el cuento es bastante absurdo. Entonces, recurriendo a su imaginación, empieza a exagerar el relato con el objetivo de hacerlo más entretenido para Riley, diciéndole que trata sobre leche y flatulencias. Para su sorpresa, la niña se muestra realmente interesada en la historia y comienza a preguntarse de dónde proviene la leche. Bart, entusiasmado, decide explicárselo. Toma un marcador y comienza a rayar las páginas del libro, inventando una peculiar versión del origen de la leche. Según su relato, las vacas de las granjas se alimentan de mocos de cerdo y con ello producen leche. Luego, estas mismas vacas son cargadas en cohetes especiales que las envían al espacio, pero una vez allí, cabras espaciales y burros galácticos destruyen los cohetes con sus cabezas, provocando que exploten, esparciendo la leche que finalmente empieza a llover desde el cielo. Al finalizar la narración, todos los niños se muestran fascinados con la increíble historia sobre el origen de la leche. Incluso vacían los estantes de libros, inspirados a dejar volar su imaginación. No obstante, la maestra se acerca a Bart y él de inmediato comprende que está en serios problemas, ya que está estrictamente prohibido rayar los libros de la biblioteca. Así es como vemos a nuestro protagonista siendo reprendido en casa por sus padres. Le dicen que, debido a su broma, se han arruinado 25 libros de la biblioteca. Bart intenta justificarse explicando que solo quería hacer la historia más interesante para la niña, y aunque reconoce que lo logró, sus padres, como de costumbre, no aprueban sus decisiones. Homero, molesto, le pregunta cómo es posible que aún intente defenderse, si todo lo que toca termina destruido. Marge, por su parte, aprovecha para mostrarle que incluso arruinó la fotografía navideña. Exasperados, sus padres confiesan que no hay momento del día en que no estén preocupados por lo que Bart pueda estar haciendo. Como Marge ya está cansada de reprenderlo constantemente, Homero asume el papel de disciplinar a su hijo, recordándole que la casa está llena de bromas aún sin activar. Cualquier inodoro podría estar cubierto con super pegamento, tal como lo demuestra la situación en las pompis de Homero. En ese preciso momento llega Lisa, quejándose de que su hermano le puso agua de salchicha en las bandejas de hielo, reforzando así la idea de sus padres. Bart parece estar empeñado en destruir todo a su paso. Homero le dice a Bart que desde el día en que nació, su vida se ha convertido en un auténtico infierno. Incluso admite sin rodeos que han sido los peores 10 años de su existencia. Sin embargo, cuando empieza a agotarse de regañarlo constantemente, Marge decide intercambiar roles con él para que pueda descansar. Mientras ella toma el relevo y continúa reprendiendo a su hijo, Marge comienza a pensar en posibles castigos y le dice a Bart que le preparará una gran cantidad de sándwiches de acelga como penitencia. Homero, por su parte, lo amenaza con que no volverá a leer ni un solo libro por el resto de su vida. Al día siguiente, en la escuela, vemos a la familia Simpson reunida con la maestra de Bart. En primer lugar, los padres alegan que están plenamente conscientes del mal comportamiento de su hijo y aseguran que ya han implementado una serie de castigos que harán que el chico desee jamás haber nacido. Sin embargo, la maestra los invita a acompañarla para mostrarles algo. Los lleva a la biblioteca, donde ahora todos los niños disfrutan leer y expresarse a través de dibujos en páginas especialmente diseñadas para ello, sin necesidad de dañar los libros. La maestra agradece profundamente estos resultados a Bart, reconociendo que su intención siempre fue ayudar a los demás a interesarse por la lectura. Gracias a su iniciativa, encontraron una manera de hacer que el contacto con los libros fuera una experiencia divertida, creativa e interactiva. Avergonzados, Homero y Marge recuerdan que su hijo ya les había mencionado algo parecido, pero reconocen que con el tiempo aprendieron a no creer ni una sola palabra que saliera de su boca. Para su sorpresa, incluso las demás maestras están encantadas al ver que Ralph por primera vez ha tocado correctamente un libro, y todo gracias a Bart. Así, los padres salen de la reunión notablemente confundidos. Les resulta extraño que nadie haya dicho nada negativo sobre su hijo, lo cual es inusualmente alentador. En medio de su desconcierto, incluso se equivocan de auto y no logran recordar de qué color era el suyo. Ambos se preguntan si tal vez Bart es realmente una buena persona, y ellos simplemente son incapaces de ver sus virtudes. Empiezan a plantearse si son malos padres, pues reconocen que, aunque aman profundamente a su hijo, no les agrada. La confusión es tal que, ya entrada la noche, los vemos en el jardín compartiendo una copa de vino. Una tormenta se acerca lentamente mientras reflexionan con pesar sobre el hecho de que no disfrutan la compañía de su propio hijo. Aceptan con dolor que eso los convierte en padres terribles, aunque intentan convencerse a sí mismos de que no es culpa suya, pues sienten que el niño los desgasta emocionalmente día tras día. En ese momento recuerdan que, cuando Bart nació, en realidad no tenían planes de formar una familia. Comienzan a preguntarse si, en el fondo, lo culpan por todos los aspectos negativos de sus vidas.
vidas, haciéndolo responsable de haber arruinado por completo sus existencias. Es entonces cuando Homero se da cuenta de que nadie advierte a los futuros padres de lo mucho que los hijos pueden transformar la vida. Marge, por su parte, desearía poder ver a Bart como lo ven los demás, sin la carga emocional ni el desgaste físico acumulado tras 10 años de crianza, porque sabe, en el fondo, que su hijo lo merece. Pero lamentablemente la vida no funciona de ese modo. Están tan abatidos que ni siquiera les importa permanecer bajo la lluvia. De pronto vemos a nuestros protagonistas despertar en otro lugar, disfrutando del inicio de un nuevo y hermoso día, en una casa situada a los pies del icónico letrero de Springfield. Salen al balcón con la intención de despertar a sus hijas, una cada uno, ya que en esta extraña realidad solo tienen 2 niñas, pues Bart simplemente no existe. Poco después observamos cómo es la dinámica de la vida cotidiana de los Simpson en un mundo en el que Bart nunca formó parte de la familia. Homero y Marge disfrutan de lujos que jamás imaginaron, han viajado por todo el mundo, creando recuerdos memorables en cada país que han visitado, se aman profundamente y se lo demuestran día tras día. Lisa tiene un hermoso cuarto y recibe nuevas muñecas con frecuencia, mientras que Maggie, como siempre, continúa siendo Maggie. Como si fuera poco, la vida de Marge ha dado un giro radical. En esta realidad alternativa se nos presenta como la jefa del área de medicina del Hospital Veterinario St. Shondaland. Ama su trabajo y al llegar cada mañana le pregunta a su asistente cuál es la agenda del día. Al principio, sin embargo, solo recibe información relacionada con chismes y rumores de infidelidades que circulan por los pasillos del hospital. Cuando por fin se centran en los pacientes que deben atender, la asistente confiesa no tener idea de las tareas clínicas del día, pero le muestra un gráfico detallado sobre quién está saliendo con quién. Esto lleva a Marge a preguntarse qué tienen los hospitales que atraen a tantos médicos melodramáticos y ninfómanos. En la sala de emergencias, nuestra protagonista atiende personalmente a cada uno de los animales, ya que los doctores están demasiado ocupados coqueteando entre ellos. De repente recibe una llamada de emergencia que requiere atención inmediata. Sin perder un segundo, Marge corre por los pasillos para atender la supuesta crisis, pero en el trayecto le informan que se trata simplemente de otro chisme más, como tantos otros. Exhausta, decide acariciar a un chimpancé terapéutico para evitar perder la cordura. Mientras tanto, vemos a Homero terminar su descanso y prepararse para iniciar su jornada en el estadio de los isótopos. Ahora trabaja operando la consola que genera las animaciones y sonidos en la pantalla gigante del estadio. Él admite que ama su trabajo y se dispone a hacer lo que mejor sabe, animar al público para que grite lo más fuerte posible, con el objetivo de llenar la barra de energía del marcador hasta alcanzar el 100%. Utiliza todas las técnicas que conoce, presiona cada uno de los botones y, convencido de que ese día por fin lograrán alcanzar la meta, decide recurrir a su técnica secreta e infalible, una animación protagonizada por un hurón. Sin embargo, para su decepción, no logra que los presentes griten lo suficiente, y aunque no obtuvo el resultado que esperaba, Homero decide no angustiarse por ello. Cuando llega al bar de Moe, notamos que ya no consume cantidades excesivas de licor. Ahora solo bebe 8 onzas de cerveza ligera y lo hace únicamente para calmar la sed. Sin mayor preámbulo, prefiere regresar a casa para descansar junto a su familia, lo que lleva a Carl a comentar que tan solo por una vez le gustaría ver a Homero emborracharse. En ese momento entra al bar el director Skinner, acompañado de la señorita Springfield. Moe, al verlos, comenta que su presencia justifica abrir un nuevo barril para recibir al hombre más feliz de la ciudad. Todos, intrigados, le preguntan cuál es su secreto, a lo que Skinner responde que la clave de su felicidad y tranquilidad reside en un trabajo estimulante dentro de una escuela llena de niños obedientes, donde nadie causa alboroto, pues la joven que lo acompaña representa todo el problema que necesita en su vida. Más tarde vemos a nuestros protagonistas disfrutar de un helado mientras regresan a casa. Marge le agradece a su esposo el tierno gesto de haber comprado un cono para cada uno, después de un día tan agitado. Sin embargo, Homero admite que la idea fue de Lisa, quien explica que su antojo surgió porque Stacy Malibu Heladería también quería uno. Cuando la niña intenta compartir un poco de su helado con la muñeca, termina ensuciando la caja, y sus lamentos son lo suficientemente notorios como para distraer a Homero. En ese preciso momento, un misterioso personaje aparece en su camino sobre una patineta y accidentalmente lo atropellan. Alarmados, los Simpsons se bajan apresuradamente del auto para socorrerlo y descubren que han arrollado a un niño. El rostro del pequeño no les resulta familiar a ninguno de ellos y no pueden hacer otra cosa que preguntarle su nombre, quién es y dónde están sus padres. El niño, aún confundido, les responde que se llama Bart, pero no recuerda su apellido. Entonces, la historia nos transporta al Hospital General de Springfield, donde los donantes mueren gratis. Allí
Allí, el niño está siendo examinado por el doctor, quien le pregunta si puede recordar algo de lo ocurrido antes del accidente, pero al ver que no logra recordar nada, le pregunta si alguna vez ha sufrido de amnesia. El oficial Wiggum, también presente en la sala, informa que hasta que se descubra la identidad del chico, Bart deberá quedarse con él en la estación de policía. Antes de llevárselo, le pregunta si le gustan los programas de crímenes reales, ya que están a punto de meterlo en una celda con un sujeto que, según Wiggum, tiene un futuro prometedor en ese tipo de espectáculos. Sin embargo, esto horroriza profundamente a Marge. Desesperada, la mujer le ruega que no lo lleve a prisión, proponiendo que el niño se quede con ellos. Está convencida de que el pobre chico debe de estar aterrorizado, aunque justo en ese instante vemos a Bart repartiendo radiografías de su trasero entre los presentes. Una vez en la lujosa residencia de los Simpson, Bart queda sorprendido por la magnitud del lugar y no tarda en preguntarles a qué se dedican, ya que la casa le parece digna de una pareja millonaria. Sin embargo, Homero le aclara que no son ricos, más bien tanto él como su esposa tienen empleos que realmente disfrutan, mientras intenta explicarle que todo lo que poseen es fruto de una meticulosa planificación financiera. Vemos a Bart aburrirse visiblemente, fingiendo estar agotado para recostarse sobre la mesa y así dejar de escuchar la conversación. Este gesto resulta ligeramente ofensivo para nuestro protagonista, quien decide devolverle el desaire con una cucharada de su propia medicina. Se recuesta sobre la mesa de la sala y comienza a fingir ronquidos tan fuertes como los de Bart. Sin embargo, Homero termina quedándose dormido de verdad. Ante esta situación y sin muchas alternativas, su esposa opta por llevar al niño a la habitación donde pasará la noche. Lo primero que hace Bart al entrar es saltar sin control sobre la cama, lo que, como era de esperarse, comienza a molestar a Marge. Momentos después, él irrumpe en la habitación de Lisa alegando que la cama barata que le asignaron se rompió y muestra curiosidad por las cajas con las que ella está jugando. La niña le explica que se trata de muñecas Stacy Malibu en distintas versiones temáticas y le aclara que está jugando con ellas sin sacarlas de sus cajas. Bart, confundido, no entiende por qué simplemente no las abre para golpearlas con una piedra o quemarles el cabello, como él haría. Pero justo cuando él se dispone a sacarlas, Lisa le arrebata las cajas de las manos, confesando que si las muñecas salen de su empaque perderán todo su valor. En ese instante comienza a sospechar que podría padecer un leve trastorno obsesivo-compulsivo, mientras Bart le responde que él por su parte tiene hiperactividad. A la mañana siguiente, los miembros de la familia intentan retomar su rutina habitual, pero al entrar al baño descubren que el inquilino ha llenado por completo la ducha para practicar buceo. Luego, irrumpe en la habitación de Lisa, salta sobre su cama mientras ella aún duerme y termina rompiéndola. Al mismo tiempo, cuando Marge va a despertar a Maggie en su habitación, se encuentra con la insólita escena de Bart y la bebé lanzando pañales mediante una catapulta improvisada. Uno de los pañales incluso alcanza a impactar al director Skinner y a su acompañante, quienes en ese momento paseaban tranquilamente en un convertible por el vecindario. Durante el desayuno, nuestro protagonista intenta hacer reír a Maggie soplando burbujas con la leche de su cereal, pero Homero reprueba tajantemente ese comportamiento y aparta a su hija menor del niño. Por su parte, Lisa se pregunta dónde está su madre, pues no le agrada en lo absoluto la idea de tener que prepararse su propio sándwich para el almuerzo, ni mucho menos escribir una nota amorosa para sí misma. Pero ante la prolongada ausencia de Marge, la niña intenta consolarse redactando un mensaje motivacional en la bolsa de su comida. Lisa logra escribirse una nota realmente conmovedora para leerla durante el almuerzo, pero de manera repentina Bart le arrebata la bolsa de las manos para escribirle él mismo un mensaje personalizado. Marge, al leerlo poco después, desaprueba por completo el contenido. Intentando restarle impacto a las bromas impertinentes del niño, la mujer le pregunta qué significa exactamente lo que acaba de escribir. Sin embargo, él tampoco lo sabe con certeza y responde que pedirle a la gente que se coma tus calzones es algo que puedes decir cuando no quieres que nadie te moleste. Al notar que su presencia resulta exasperante para todos, Lisa decide romper el hielo y le pregunta si ya ha logrado recordar dónde está su verdadero hogar. Bart, sin embargo, se disculpa, pues sabe tanto sobre él mismo como el resto de la familia, absolutamente nada. Incluso se burla del poder que ha adquirido sobre los Simpson. Marge reconoce en ese momento que Bart no es más que un niño desamparado que necesita ayuda, aunque admite que no le resulta precisamente simpático. Para empeorar las cosas, el niño abre la nevera, toma unos pepinillos y sale a jugar con ellos, pegándolos en las letras del letrero de Springfield, como si fuera lo más natural del mundo. Desde la ventana, los Simpson lo observan con cierta preocupación, comenzando a sospechar que ni siquiera sus propios padres lo quieren. De hecho, se preguntan quién podría llegar a querer a un niño tan insoportablemente molesto. A pesar de todo, intentan continuar con sus rutinas diarias como si nada. No obstante, vemos que Bart ahora acompaña a Homero a su trabajo, ya que dejarlo solo en casa sería invitar al desastre. Pronto, el niño se da cuenta del poder que Homero ejerce desde la consola de control. Puede manipular a miles de padres ebrios, acompañados por hijos aburridos en las gradas. Él siente que ese público haría cualquier cosa que Homero les pidiera, pero justo cuando Simpson se dispone a explicarle las reglas y limitaciones del trabajo,
se horroriza al ver que Bart ya ha comenzado a manipular la consola, proyectando un mensaje completamente inapropiado en la pantalla gigante. Sin embargo, sus palabras provocan una reacción sorprendente. El marcador de gritos se eleva hasta un impresionante 95%, dejando incluso a Homero atónito. Sin comprender del todo lo que ha hecho, él le pide que continúe. Entonces vemos a Bart cambiar la tradicional cámara de besos por una irreverente cámara de golpes. La multitud reacciona eufóricamente. Los indicadores suben aún más con cada nueva ocurrencia. Y finalmente, con una última provocación, Bart logra que el medidor de ruido de la ciudad alcance el 100%. Homero, completamente emocionado, admite que nunca había logrado tal hazaña. Aunque no sabe de dónde viene Bart ni quién es realmente, le confiesa que ese día ha sido mágico. Asegura que por un instante le mostró a un viejo y rutinario operador de pantallas que dentro de su aburrido trabajo también puede existir un hermoso y espectacular caos, uno que jamás habría imaginado. Así, sin planearlo, se sella el inicio de lo que podría convertirse en una entrañable relación entre ambos, como si de padre e hijo se tratara. Por otro lado, Marge se encuentra en su lugar de trabajo, repitiéndose una y otra vez cómo fue posible que un solo niño lograra desestabilizar su hogar en tan solo una noche. Se siente tan abrumada que ni siquiera está dispuesta a prestar atención a los chismes de oficina que le comparte su asistente. Apenas entra a la sala de espera, se enfurece al ver que los pacientes no están siendo atendidos, pues todo el personal se encuentra distraído por una inesperada revelación. Una de las doctoras anuncia que está embarazada y en un acto claramente necesario, intenta generar emoción entre los presentes preguntando al público quién está listo para descubrir cuál de sus 3 amantes es el padre del bebé que lleva en el vientre. En ese preciso instante, nuestra protagonista irrumpe en la escena y detiene el espectáculo. Ya ha tenido más que suficiente con todo lo que está ocurriendo en la clínica y advierte con firmeza que despedirá a cualquiera que vuelva a incitar al melodrama dentro de la institución. Sin embargo, no logra captar completamente la atención del personal hasta que repite las mismas palabras que Bart escribió en la nota del almuerzo de su hija. Solo entonces todos comprenden que habla en serio. De esa manera, nuestra protagonista logra que el equipo de la clínica recupere el sentido de su vocación y recuerde que están allí para cuidar a los animales. Algunos miembros del personal incluso comienzan a considerar que los espacios que usaban como habitaciones de motel barato podrían ser mejor empleados para organizar los suministros médicos, incluyendo un viejo motel rodante que podrían transformar en una especie de ambulancia funcional. Gracias a sus palabras firmes pero inesperadamente efectivas, Marge acepta que, aunque no sabe con certeza qué significa exactamente lo que acaba de decir, funcionó. Mientras tanto, en casa, Bart se acerca a saludar a Lisa y le pregunta qué está haciendo. Ella le responde que está trabajando en un diorama sobre la historia de las tareas escolares. Cuando está a punto de contarle más sobre el tema, él la interrumpe y le sugiere que se tome un descanso de sus deberes, pues debe aprovechar que el viernes acaba de comenzar. Al ver que ella intenta continuar con su proyecto, Bart la arrastra consigo. Así la lleva hasta el sofá para que vean juntos un episodio de Tommy y Daly, un programa animado en el que un gato y un ratón intentan destruirse mutuamente de las formas más ingeniosas. Lisa, sin embargo, ya conoce muy bien la serie y no le agrada la dinámica violenta de sus historias. Aún así, el chico decide iniciar el capítulo, que resulta ser una parodia de un reconocido programa de repostería británica. En esta versión, los personajes sabotean sus preparaciones en plena competencia, hasta que el ratón logra sacar ventaja robando ingredientes exquisitos de su rival y elaborando un pastel espectacular. Las hilarantes escenas del programa terminan arrancándole a Lisa una estruendosa carcajada. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se ríe con sarcasmo, ironía, ni con esa cortesía distante a la que sus padres estaban acostumbrados, sino con una risa auténtica y desinhibida. Tanto Homero como Marge se sorprenden, pues jamás la habían escuchado reír de esa manera. Ante esta inesperada reacción, Homero no puede evitar concluir, satisfecho, que una vez más ha quedado demostrado. La violencia animada y la salud mental infantil curiosamente van de la mano. A la mañana siguiente, mientras desayunan, los Simpson intentan averiguar hasta qué hora se quedaron los chicos viendo dibujos animados, pero ninguno de los dos recuerda con exactitud. En ese momento, nuestros protagonistas notan con gran sorpresa que Maggie está hojeando un libro. Se asombran aún más al ver que no solo lo sostiene, sino que parece estar leyendo, ya que nunca antes había mostrado interés alguno por él. Bart les explica entonces que hizo algunas modificaciones en el libro para captar la atención de Maggie. Le añadió dibujos que, si bien podrían considerarse inapropiados, parecen ser bastante efectivos para despertar su interés por la lectura. Marge, aunque con una mezcla de sorpresa y ternura, admite que Bart ha hecho algo muy especial al incluirla en la historia, aunque él lo minimiza diciendo que solo quería rayar un libro cualquiera. De pronto, el oficial Wiggum irrumpe en la tranquila escena familiar derribando la puerta de su casa, sin dar una razón clara para su entrada, aunque asegura tener buenas noticias. Está allí para llevarse a Bart para siempre. Ante la inesperada afirmación, los Simpson, confundidos y un poco desanimados, le preguntan si finalmente ha descubierto quién es en realidad el niño. Sin embargo, Wiggum confiesa que no, que simplemente acudió a la corte y habló con uno de esos tipos con
con toga y martillo, quien le ordenó llevar al chico al orfanato de máxima seguridad de Springfield, una antigua prisión adaptada para albergar menores. Marge, visiblemente incómoda con la decisión, le pregunta si existe alguna posibilidad de que puedan quedarse con Bart mientras se resuelve el caso, pero el oficial descarta de inmediato cualquier alternativa. Ante el ambiente sombrío, Bart, con una madurez inesperada, se dirige a los Simpson y les dice que no hay razón para preocuparse, pues todos sabían que su estancia en la casa era temporal. Luego, mostrando la billetera de Homero, confiesa que se la llevará como recuerdo, asegurando que siempre tendrá algo para recordarlos. Homero, al ver el objeto en manos del niño, repite su clásica frase "pequeño demonio", pero esta vez no intenta estrangularlo, en cambio lo abraza con fuerza, profundamente conmovido. Nuestro protagonista se despide de Lisa con una petición peculiar: que la próxima vez que vea a un ratón tratando de acabar con la vida de un gato, piense en él. Finalmente, el niño es llevado al orfanato, y justo cuando están por abandonar por completo la propiedad, los Simpson, bajo la lluvia, corren para tratar de alcanzarlo, pues han aceptado que a pesar de todo le han tomado un profundo cariño, aunque eso implique correr ciertos riesgos, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Es entonces, en medio de esta angustiosa tristeza, que los protagonistas despiertan súbitamente en la habitación de siempre. Consternados por lo que acaban de experimentar, corren de inmediato a la habitación de su hijo y lo abrazan con desesperación, profundamente agradecidos de que aún esté en casa. Aunque Bart, como era de esperarse, rechaza los mimos y caricias con su habitual indiferencia, sus padres aprovechan el momento para disculparse con él, confesándole con honestidad que, por fin, han podido darse cuenta de cuánto lo quieren. Para su sorpresa, reciben la misma respuesta de parte del niño. No obstante, momentos después, mientras repasa la conversación, Bart los interrumpe para preguntarles a qué se refieren con eso de que acaban de darse cuenta.